Hola bombonis, bienvenidos a un nuevo video de Stardew Valley. Al fin volvimos con Stardew Valley, espero que me estés escuchando bien. Estamos iniciando en una granja nueva, es una granja, elegí la granja estándar si no me equivoco mal. Y resulta que voy a continuar con el mod de Atelier Goods. Me preguntaron sobre el mod de... bueno, a ver, recapitulando, tengo otros dos videos de este mod que pues en realidad son un conjunto de mods. Digamos que es un mod pack, por así decirlo. Hay una chica, creo que es una chica, lo voy a decir así porque digamos que su foto de perfil es el dibujo de una chica. Hay una chica que tiene mods de para que la estética de tu jueguito pues se vea más linda. Básicamente te agrega bueno, es que son varios, pues eso es a lo que me refiero. Ya te subí uno donde te enseño todas las máquinas nuevas que te agrega. Te hice otro donde te enseño todos los cultivos nuevos que te agrega, ¿ok? Es de ese mismo mod, el de Atelier Goods. Pero si tú añades otros, te agrega nuevos edificios y te agrega nuevos mapas. Y además tiene algunos otros complementos que te modifican algunas texturas. Básicamente te modifica texturas y colores y para las estaciones, los colores de los árboles y los arbustos y todo eso, ¿no? Pero el día de hoy yo te voy a enseñar este mod que te añade los edificios, porque son mods aparte, ¿ok? Te voy a dejar como la lista de mods que te he estado enseñando en la descripción, que es el de, va a ser este de los edificios y va a ser el de... el que ya te había enseñado de las máquinas y los cultivos, ¿ok? Porque el de las máquinas y los cultivos es el mismo mod y este es otro, y hay otro que te agrega los mapas, ¿ok? Son tres, digamos, y hoy te voy a enseñar el de los edificios, ¿ok? Pero primero voy a tener que básicamente despejar el mapa de aquí que elegimos esta vez, y para la demostración de los edificios y no tener que tardarme tanto, bueno, no, agregué aquí el mod que nos da como todo el inventario. Entonces yo aquí nada más voy a buscar lo de las cosas de iridio y pues básicamente voy a tirar lo demás para tener las herramientas de iridio pues ya de una vez, ¿no? Te lo voy a dejar también en la descripción por si lo quieres descargar. Y ya te hice un video de este mod en específico y del otro... de las construcciones instantáneas, ¿ok? Perdón si me trabo, ya tenía ratito que no te grababa video porque pues me había sentido un poquillo mal y aparte había como que estaban pasando muchas cosas, ¿no? En mi vida, por así decirlo. Y pues preferí... Ay, me faltó la regadera. Ay, bueno, pero la regadera no la voy a necesitar. Voy a limpiar pues básicamente todo esto y vuelvo. Y este es ahorita el que abrí es el del inventario, y en la letra B nos abre de las construcciones, pero ya hice un video aparte de entonces si quieres te lo voy a dejar también por aquí por si le quieres picar y ir a ver el video que te hice, ¿ok? Ahorita vuelvo. Ok amigos, volví. Resulta que para nosotros construir los nuevos edificios, bueno, para empezar los nuevos edificios son estos. Es ¿cómo se llama esto? Un viñedo, según yo, un viñedo es, y digamos que es como la base y lo puedes como mejorar una vez y una segunda vez, ¿ok? Y aquí le cambias la apariencia como quieres que se vea. Este color se me hace muy bonito a mí. Y el rosita está también como que muy cute. Si ya tienes otros mods que como que te añaden estas vibras girly, pues pues ahí lo tienes. Este también se me hace muy bonito porque a mí me gusta mucho el color negro. Entonces pues siento que se ve como elegante, no sé. Me lo estoy como inventando, pero bueno. Y ya, el café también está lindo. Si te combina como con tus cosas que tienes, porque hay otros mods que te añaden también como te cambian las texturas de los otros edificios. Y puede que te combine con algún otro mod que tengas, que pues yo he visto pues también. Y te añade que es una tienda de té. Y creo que solo es una vez, sí. Es primero como más chiquita y ya cuando la mejoras pues te da esta. Creo que esta sí solo tiene dos.
este es un restaurante y este se puede mejorar 2 veces también. De primeras así se ve. Lo que cambia es por dentro. Este se cambia por dentro, ¿ok? No, por fuera no se ve. Y lo puedes mejorar 2 veces. Y una florería básicamente que también se mejora 2 veces. Y este es un conservatorio de té. Ahorita te enseño las variaciones, ¿ok? Ahorita te las enseño. Ay, ¿este qué es? No me sé la traducción de brewery. ¿Brewery? Me imagino que es como... No sé, la verdad, para qué te echo mentiras. Ahí, aquí está la pastelería. Y se puede mejorar una vez. Este se puede mejorar 2 veces. Este nada más es ese. Y este es la florería. También se puede 2 y el restaurante 2. Pero cambian por dentro, ¿ok? Esos. Y este es el que ya vimos. ¿Sí, no? Este es el viñedo. Y ¿qué más? Y ya, esos son todos los nuevos edificios que se agregan. Y hasta donde yo sé, no, creo que sí puedes como instalar otro modo aparte que te cambia como las apariencias de las cosas que ya están predeterminadas, como esas cosas y así, pero yo no lo descargué. Yo solo te voy a enseñar los nuevos edificios, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es sacar el dinero de acá. Porque esto es como un review, digamos, del mod. Entonces, solo para que sepas. Y aquí si buscamos oro, nos da las... Ay, no, esto no. Nos da una opción de la moneda de oro y ya puedes agarrar dinero. Básicamente te da dinero. Te da 250,000. Entonces, o sea, 999 monedas te da 250,000. Si tú agarras una monedita nada más, te da 250 pesos, ¿ok? Entonces, yo voy a agarrar mucho porque voy a sacar todas las versiones de todos los edificios. Y cuesta dinero y no cuesta materiales, ¿ok? Solo para que lo tengas en cuenta. Y esto lo puedes ir a hacer con Robin, ¿eh? No creas que necesitas instalar este mod ni nada parecido. Yo lo instalé para enseñártelo inmediatamente y no tener que esperar. Y para enseñarte básicamente también todas las versiones. Yo creo que lo voy a pasar como si fuera... A ver, tengo mucha curiosidad de cómo sé porque yo no lo había visto. Voy a escoger y lo construimos. Y este mod de Instant Buildings nos sirve para, pues básicamente eso, que las construcciones sean instantáneas. Lo voy a poner aquí al lado del Ahora, así se ve. Siento que se ve raro, pero así se ve. Y por dentro es como ¿cómo se dice? Como el invernadero básicamente. Y pues, según yo es todo. Según yo no se cambiaba. Es que yo como que me acuerdo que hay otras versiones. Déjenme salir. Según yo, como que... No sé si... Pero es que nos hubiera salido aquí. Pero no sé, güey. No se mejora, pues. Vaya. Yo creo que aquí vamos a poner... ¿Qué pongo aquí? Voy a poner la florería para que me quede a juego. Y lo vamos a poner en qué color para que combine... ¿Café? No lo sé. ¿Rosa? No lo sé. Ah, no, pero dije que te iba a enseñar todas, es verdad. No, todas entonces. La normalita primero. Aquí. Luego. La de color. Azul. Voy a poner la café. Como para que vayan los colores así como... Yo sé que no tiene nada que ver, pues no es como que me vaya a quedar con la granja, pero como que para que vayan combinando una con otra. Pues déjame ponerlas todas. Déjame las pongo todas y ahorita vuelvo. Ok, y ahora sí, así se ven nuestras florerías. Esta es la primer como versión, que es como la que te da de base. Puedes escogerla en color café, en color negro, en color azul y en color rosa, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en la primera. Esta es como, en cuanto la pones, en cuanto la compras, esta es la primera versión del tamaño, básicamente. Así se ve. Como es florería, evidentemente aquí tú tendrías tu espacio para, ¿cómo se dice? Pues plantar. Aquí puedes, sembrar todas tus flores que quieras vender de este lado. Y de este lado puedes usar las máquinas que ya, te enseñé en el otro video. Que son la otra que hace perfumes y la otra que hace velas y jabones y todo eso, me imagino.
porque pues se hace con flores también. Pero aquí puedes convertir pues tu tienda de flores en eso, literalmente en una tienda de flores. Y cuando tú la mejoras, la primera mejora. Ah, por afuera no cambian, ¿eh? Siguen igual. Es lo que te digo, cambian por adentro. La segunda mejora se ve así. Te añade arriba un espacio más grande para sembrar y aquí puedes sembrar arbolitos y de este lado te añade otro pedacito donde tú puedes poner pues más cositas. Ya eso es como de tu imaginación, tú como quieras hacer tu tiendita. Y tiene una segunda mejora que... Ay, 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 ¿por qué no puedo entrar? Y esta segunda mejora te añade de este lado más espacio como para arbolitos o para que plantes cositas de té o como tú quieras. Y te añade más espacio acá. Básicamente se amplía el espacio un poquito más para acá. Es como, digamos, lo mismo, pero más grande. Lo mismo que la primera mejora, pero más grande. Y esas serían todas nuestras mejoras para nuestra florería. Y te recuerdo, vamos a dar otra vez. Esta es como en su versión normal. La puedes escoger en café, la puedes escoger en color negro, la puedes escoger en color azul y la puedes escoger en color rosa, ¿ok? Y no importa el color que escojas, de primera se va a seguir viendo igual por dentro, ¿ok? Solo para que lo tengas en cuenta. Igual todas son igual por dentro y son igual por fuera, aunque las mejores. Nada más lo que cambia es lo de adentro. Ahora déjame ponerte todas las, todas las, ¿estas cómo se llama? Todas las tiendas de té y vuelvo. Listo, ahora sí. Así se ven nuestros colores de tiendas de té. Esta ya está mejorada, por eso esta sí cambia por afuera. Se vuelve como de 2 pisos, entonces por eso se ve diferente. Puedes escoger la normalita, puedes escoger en color negro, puedes escoger en color azul y en color rosa, que se vuelve como más violetoso, como más... ¿Qué color es este? Como más cereza, algo más cereza se vuelve este color, no es tan rosita como el de arriba. Entonces vamos a pasar a ver cómo es de principio nuestra queridísima tienda de té. Y está hecha como que para que pongas tu barra de por donde vas a vender, digámoslo así. Déjame ver si puedo encontrar rápido las máquinas que se necesitan. Artesano. Listo, ahí medio puse algunas cosillas, nada más como para darte una idea de cómo podrías hacerlo, tipo como si esto fuera un mostrador o algo así. Y poner las mesas y todo lo demás alrededor. Y pues yo creo que más o menos esa es la idea que tú hagas, básicamente. Entonces, pues estos serían nuestras tiendas de té, té shop. Y pues como te dije, nada más que como me puse a hacer eso se me olvidó si ya te había enseñado este. Es lo mismo, solo que más grande, ¿ok? Solo se amplía el espacio. Y es todo. Es exactamente lo mismo, solo más grande. Y nada más para que recuerdes, puedes elegir entre, pues, digamos, los colores base, negro, azul y rosa, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con... ya pusimos las de flores, ya pusimos este no sé qué es, así que hay que ponerlo. No sé. Este también tiene los colores estos, entonces déjate los pongo y vuelvo. Listo, amiguitos. Creo que esta va a ser una envasadora, como para hacer las mermeladas y todo eso. Y esta sí la podemos poner en café, igual, negro, azul y rosa. Y este rosa, pues es este rosa así pastelito. Y de recién que lo pones, nada más déjame llegar, se ve así por dentro, esto es sin ninguna mejora, está así. Es un espacio grande, grande. La verdad es que si, por ejemplo, yo ahorita no tengo el Expanded, ahorita no lo metí, nada más te estoy mostrando y no lo metí también porque como quería ver lo de los mapas, nada más que no me sale, no sé, yo creo que voy a tener que jugar y se me van a desbloquear algunos mapas o tengo que ver si no instalé bien el mod y por eso no me dio como opción a los mapas. Entonces, yo creo que lo de los mapas lo vemos en otro video, te lo voy a subir aparte. Y como puedes ver, no tengo el Expanded. Yo creo que con el Expanded también vas a tener como más cosas. Entonces, pues también vas a tener más
creo que sí se te agregan frutas y esas cosas, entonces también vas a tener más como para hacer mermeladas y las cositas en las máquinas, que te repito, ya hice un video de las máquinas por si lo quieres ir a ver. Y la verdad es que te da un muy buen lugar. Está grande el edificio, como puedes ver. Sí está grande, creo que es no conté bien, pero mira, de hecho, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Son 10, creo que son 4 por 10 o 5 por 10. Entonces sí te quita buen espacio, pero te da muchísimo espacio si estás haciendo lo de las mermeladas. Te da muchísimo espacio, la verdad es demasiado. Es demasiado, es demasiado, amigos. O sea, esto de verdad sí te sirve si tienes como tu mundo avanzado. Hasta donde tengo entendido no pasa nada si le metes el mod y ya tienes tu mundo avanzado. Porque además es compatible también con el Expanded, entonces creo que no pasa nada, ¿ok? Creo que no pasa nada porque yo lo tengo en mi laptop, y en mi laptop sí tengo el Expanded y no pasó nada, ¿ok? Ahí cuando lo metí no les pasó nada. Nada más para que, pues sepas. Bueno, a mí no me pasó nada, pues. No sé si es normal que no me haya pasado nada. Pero no se me dañó nada, no se me perdió nada, ni nada. Simplemente se me agregó los edificios, para poder ponerlos. Y te da muchísimo espacio, la verdad, pues es muchísimo mejor que una... ¿Cómo se llama? Que una cabaña, tener estos edificios. Porque, como puedes ver, te hace un mundo completo aquí, para tus mermeladas. En realidad sí está muy, muy grande, ¿eh? Está demasiado grande, diría yo. Entonces, si estabas buscando como que algún mod que te diera como ese espacio extra sin, ¿cómo se dice? Como sin sacrificar espacio de tu granja, porque pues en realidad sí está grande el edificio, pero, te da muchísimo espacio cuando ya lo mejoras. De verdad estoy sorprendida. No había yo explorado todos los edificios porque como no tenía este mod de donde podía sacar dinero. Entonces yo estaba reuniendo mi dinero en mi laptop, digo, yo estaba reuniendo mi dinero para poder comprar los edificios. Entonces, te lo juro que no había visto lo grandes de verdad que están los edificios. Más bien, el espacio que se te añade con los edificios es demasiado y creo que es muy bueno si estás buscando optimizar tu granja. Entonces, ahora te voy a enseñar los viñedos, ¿ok? Listo, ahora vamos a ver el viñedo. Es del mismo tamaño que la envasadora. Me refiero a lo que abarca en tu granjita. Los cuadrados son 4 por 10. Y vamos a ver cómo está, porque en el Expanded tenemos un viñedo. Vamos a ver cómo está este. La verdad es que en el Expanded el viñedo que se nos agrega nos da muy poquito espacio. Y pues se ve decente, ¿eh? Se ve muy bien la cantidad de espacio que da, así que está bien, la verdad. Y lo puedes convertir como en un tipo bar, me imagino. Y también poner en esta parte como un mostrador y cositas así. Y en esta parte tener como los barriles y los otros que son para ¿cómo se dice? Bueno, creo yo, los toneles. Déjame ver si sí se pueden usar. ¿Cuáles eran? Creo yo que deberían poder usarse. Sí. Sí, se puede. Ok. Creo que sí es A ver, déjame ver. Pásame un queso. Queso. Ay. Sí se pueden usar. Entonces, esta es o bien puedes simular que tienes un tipo bar o puedes llenarlo de toneles para vender. Y vamos a ver en la primera mejora que tanto se amplía el viñedo. Pues sí se agrega, es como que se agrega un anexo para acá, pero también se agrega como un pedazo para acá, ¿sí ves? Se agrega esta parte y se agrega como un cachito más para abajo. Que la verdad, yo creo que este es el sueño de muchos que juegan Stardew Valley y tener tanto espacio para los toneles, para los vinos. Y te lo da. A ver, esta es ya la segunda mejora. Y aquí, pues creo que se amplió un poquito más para abajo también. Y te agrega como un segundo anexo para acá. Como que te pusieron aquí, pero otro. Básicamente, dos.
En cada mejora se te agrega uno y luego otro. Y se te hace como un poquito más para abajo. Entonces, yo creo que está muy bien. No sé cuántos túneles caben aquí, pero se ve que caben demasiados. Se ve que caben muchos. Ay, ya se nos hizo de noche. Listo, mira. Este es como los colores base, la forma base del viñedo. Y pues por lo que veo no cambia nada por fuera. Digamos, la fachada del edificio no cambia cuando lo mejoras. Nada más pues cambian los colores, que nuevamente café, negro, azul y rosita pastel. Y ese es el viñedo. Nos faltan los restaurantes y las pastelerías, ¿ok? Entonces déjame te hago primero las pastelerías porque tiene menos variaciones que los restaurantes y ya después vamos con los restaurantes. Listo, amigos. Entonces, esta es la pastelería. Como puedes ver, esta sí cambia un poquito, como que se vuelve más alta. Un poquito cuando la mejoras. Pero, vamos a entrar primero a esta normalita. Y pues tiene su espacio aquí y aquí arriba. Siento que se parece mucho a la otra que ya habíamos visto arriba, que era la de té. Era la de té, creo. Creo que sí. Parecida, no es igual. Porque creo que la de té tenía su espacio para sembrar y así. Y pues así se ve por dentro ya mejorada. Y pues sí se amplió un poquito más, pero también hay que tener como en el entendimiento que estos edificios, y los del té, son justo para el mod de las máquinas que yo ya te hice el video. Y pues en realidad sí no se necesita tanto espacio para eso. No como por ejemplo que es el del viñedo o el otro de las envasadoras. Y este viene también en 4 colores como el otro. Porque pues café como que es el café es negro, azul y el rosa. Pero rosa como más cereza. Como más moradito. Y déjame nada más me regreso al de acá para ver cuál era. No, este es el de las flores. El de arriba es el de las flores. Este es el que yo digo, el de abajo. Que creo que sí es el de té. A ver. Sí, el de té. El de té es el que también está parecido al de los pasteles. Y yo sé que también no arreglé bien la granja, lo siento porque está llena de pocitos, porque quité todo con bombas, la verdad, para que se quitara rápido. Y pues esta es la pastelería. La verdad es que no tiene gran cosa, pero es porque es justo para las máquinas que también el otro mod te agrega. Y ahora por último vamos a ver los restaurantes, que son los que tienen también otras variaciones. Déjame te los pongo todos y ahorita te los enseño. Listo, y estos son nuestros restaurantes. No he mejorado ninguno, los voy a mejorar ahorita junto con ustedes. Nada más quiero ver si cambia un poquito la forma de adentro en cada versión o no. Eso es lo único que quiero saber. Y así se ve por dentro, tiene buen espacio. Y según yo, todos tienen la misma forma por dentro, pero hay que revisar. Sí, todos van a tener la misma forma. Nada más lo que cambia es como la fachada, básicamente. Que ahorita que veo esto, sí, todos son igual. Déjame hacer algo. Porque es que, por ejemplo, esto parece que hay un espacio, pero no, mira. ¿Sí ves? Entonces, no sé. Ah, mira. Ah, pero no. Y a ver. No, pero aquí así no queda. No, así sí queda, pero así no. Pero probablemente quede bien si lo ponemos algo así. ¿Será? No, tampoco se une. Como que... Ay, como que eso me... No sé, no me gusta. Imagínate que quiero poner varios juntos y no me pega aquí bien con este. Entonces, no sé. Pero me gusta que estos dos sí queden. Entonces, déjame te lo mejoro. Vamos a mejorar y déjame ver si cambia por afuera alguno de los otros. Ay, bueno, lo que pasa es que cuando los mejoras se te cambian, pero nada más le das en pintar y ya nada más le cambias al que tenías. Nada más mi problema es que como se cambió, ya no sé si está igual o no. Pero vamos a decir que no cambia la fachada, ¿ok?
Ah, pero tengo que mejorar a nivel 2 los demás. Bueno, no, con que mejore uno. Porque ya vimos que por dentro sí son todos iguales. Solo cambia lo que está por dentro. Entonces, mejoramos este también. Que se nos vuelve a cambiar. Y lo pintamos otra vez. Y bueno, como ya estás viendo, no hay variaciones de colores en los restaurantes. Es nada más el azul y estos verdes. Y no hay otro color. Son todos los colores que hay. Entonces, espero y recuerdes cómo se veía antes. Era solo esta parte. Y cuando lo mejoras, se te agrega un pedacito más para acá. Estaba solo hasta aquí. Se te agrega este pedacito. Y se te agrega esta parte de acá abajo. Te da muy buen espacio, ¿eh? Muy, muy buen espacio. Y pues aquí puedes poner pues tus máquinas y todo eso nuevas que te da también el mod. Y esto es ya en la segunda mejora. Y aquí vamos a ver. Está igual que antes aquí. Ah, no, creo que cambió esto, ¿cierto? Esta forma de aquí. O estoy alucinando. Se te agrega este cuadro de aquí y este cuadro de acá. ¿Ok? Creo que eso es lo único que se agrega. Nada más hay que regresar otra vez porque siento como que esto cambió. Pero nada más para confirmarlo. Ah, no cambió. Nada más se agregan los cuadritos de aquí al lado en la segunda mejora. Y ya, pero sí te da muy buen espacio. Ahora, la cosa es, ya que estamos aquí, ¿será que aquí nos sirve lo de los toneles también? No sé si se pueda, ¿eh? Ah, no, aquí nos sirven los toneles. Bueno, ya sería mucho pedir, ¿no? Ya sería demasiado. La verdad es que con los viñedos sí te da mucho, mucho, mucho espacio. Entonces, damos una vuelta para recordarte. Estas son las pastelerías. Si cambia por fuera cuando las mejoras, se ve como más altita. Estos son los colores. Los restaurantes, estas son las variaciones. No cambian de color. Está solo este en azul y todos los demás son verdes. Lo que cambia es la forma. Este de acá es el viñedo. Este es el viñedo. Que tampoco cambia por afuera. Cuando lo mejoras, simplemente cambia lo de adentro. Y te da mucho espacio. Ya nos dimos cuenta que da mucho, mucho espacio. Esta es la envasadora que tampoco cambia. Se queda igual, solo cambia lo de adentro que también nos da bastante espacio. Y la de atrás era la tienda de té. Estas chiquitas que también nada más tienen 4 variaciones de color. Porque como que el café, pues no sé por qué no... No sé por qué, no sé por qué no se agarra. También cambia un poquito, se vuelve como más altito, si puedes ver. Cuando lo mejoras. Y la de atrás es la florería. Así se ve al inicio. Y esta te da como otra partecita para sembrar. Eso también es un punto bueno a favor de la florería. Y cuando la mejoras, creo que sí tiene 2 mejoras. Y te agrega espacio como para árboles o para arbolitos de té. Y un espacio más acá. Entonces, la verdad es que sí te agregan mucho espacio interdimensional, por decirlo de alguna manera. Y acá pues es como si fuera otro invernadero, básicamente. Te sirve como para poner las cosas del té y esas cositas que ocupas como para estas tienditas. Y pues yo todavía no tengo arreglado mi invernadero. Pero eso fue todo. Déjame arreglo como que la granja para que se vea más decente. Y dejarte uno de cada uno de los edificios como para armar más o menos un conjunto como de tiendas, por así decirlo. Para que medio lo veas. Y vuelvo. Listo, amigos. Acomodé ahora sí para que no se viera ya tan mal. Y nada más para ya finalizar, para despedirme, te voy a volver a enseñar los edificios. Este es el edificio de la envasadora, de las envasadoras. Básicamente aquí puedes envasar todas tus cositas, aquí vas a meter todo. Y tiene mucho, pero mucho espacio, de verdad. Fue muy sorprendente el ver la cantidad de espacio que se agrega para los envasados, de verdad. Es increíble. No lo había visto, me gustó muchísimo. Y también pasamos acá, nos agregan un viñedo que ya les mostré que sí funciona. Sí funciona, sí puedes poner aquí tus toneles y todo. Y también es muy grande, se te agrega este espacio por aquí, este espacio de acá y el espacio de arriba que puedes usar como si tuvieras un barecito, una cosa así. Y el edificio que sigue es... Ya se me olvidó cuál es. Esta era la pastelería, creo, ¿no?
Sí, esta era la pastelería. Te da un espacio nada más para que tú puedas meter aquí todas las maquinitas que se te agregan con el otro mod, que tienen que ver con lo de los pasteles y hacer postres y todo esto. Este es el restaurante. Aquí la verdad no se me ocurre porque me puse a pensar como qué cosas te agregan las máquinas como para que tú supuestamente tengas un restaurante, pero igual si no tú invéntatelo con las cosas del juego base. Este era... No me acuerdo. ¿La florería? Sí. Sí, este es el de las flores. Aquí también igual está hecho para las cositas o esta era... No, esta era la tienda del té. Creo que sí, esta era la tienda del té. Sí, esta era la tienda del té. O no, ya se me olvidó. No, lo del té es aquí. Aquí esta es la tienda de té. La de... en las máquinas tienes para hacer tés, tienes para hacer cafés. Y yo creo que este edificio en específico es para esas máquinas. Y pues lo puedes utilizar como que si vendieras bebidas, básicamente aquí. El otro es para que tengas ahí, más bien para que puedas sembrar las flores con las que puedes hacer unos adornos, perfumes, jabones y todo eso. Siento yo pues que para eso es este edificio. Y este es para que tú aquí vengas y plantes tus arbolitos de té y tus granos de café y las cositas que ocupes para las tiendas de este lado. Que en realidad no está tan grande, creo que es muy estorboso. Es muy estorboso a la vista y siento que sí, no está tan grande, pero ahora que lo recuerdo, sí funciona como un invernadero. Pero déjame... Necesitamos ir con Robin, pero ya me van a cerrar. O si no es que ya se salió, ¿cierto? Creo que a las 5 sale. Hay que llegar antes de las 6 para que nos deje entrar y poder agarrarlo cuando regrese. Según yo, a lo que recuerdo, ese como invernadero, haz de cuenta que puedes venir con Robin y creo que Robin aquí sí es a la que le pagas como para que te lo mejore. Yo como que tengo esa vaga idea, no sé por qué, la verdad no sé, pero yo como que me acuerdo que sí se puede editar o algo se puede hacer como para que tú, básicamente ese edificio que parece santuario de té, como que sea grande. Quiero ver si ahorita la Robin, si nos da esa opción o si me lo estoy inventando o si lo soñé, pero yo como que sí me acuerdo que sí es verdad lo que te estoy diciendo. Cuando se me pasa la hora y no alcanzo a Robin, siempre hago esto, me quedo aquí a esperar a que entre y justo cuando ya pasa le pico aquí, le pico al mostrador y le puedes comprar cosas o puedes pedirle que te mejore algún edificio. Porque es que también, si pasan otros, no se activa lo del mostrador hasta que pasa ella. Aquí está. Déjame ver. Es que te lo juro que yo me acuerdo que ella puede hacer algo. ¿O no? No, creo que no. No. Entonces, ¿dónde se conseguirá eso? Conservatorio de té. Es que algo se puede hacer. Bueno, si lo descubro antes de editar este video, lo vas a ver. Y si no, pues no lo vas a ver. Bueno. Yo me despido de ti. Ahora sí, yo me despido de ti. Espero que te haya gustado. Básicamente solo estamos viendo los edificios, haciéndole el review a los edificios de este mod, de esta más bien serie de mods. Y me llevé, la verdad, es una grata sorpresa porque sí te añaden mucho. Los de las envasadoras y lo de los donde puedes poner los barriles y los túneles, creo que son los mejores edificios del mod. Y pues lo demás, se me hacen muy grandes como para las máquinas. En realidad, la verdad es que sí se me hacen muy grandes, pero si tú quieres edificios bonitos para tu granja, pues ya sabes de dónde sacarlos. Te voy a dejar los links en la descripción del video y nos vemos en un próximo video. A ver, más bien, si descubro qué hacer con lo de los mapas, verás un próximo video de esta misma línea de Atelier Goods. Un cuarto video sería ya con los mapas. Si logro entender cómo funciona lo de los mapas. Y si no, pues ahora sí que hasta aquí llega la serie de Atelier Goods. Y pues voy a buscar otros mods. O si tú tienes algún mod que quieras ver antes de instalar, también me lo puedes dejar en los comentarios y yo lo instalo, lo revisamos
juntos y ya así tú decides si lo instalas o no, o si queda con la estética que tú vas llevando. También puedes buscar algunos otros que te cambien las texturas, los colores y ya va a quedar también más bonito lo de los edificios, porque pues siento que también como que como que no queda eh, los como que no quedan los colores base del juego con los edificios, pero pues nada, espero y si te haya gustado, espero te haya servido y nos vemos ahora sí en un próximo video. Si no mal, más bien si no hago las cosas mal, estarás viendo este video un lunes. El miércoles te voy a subir un mod de Minecraft. Yo sé que dije que ya no, pero no me quiero quedar con las ganas de probar este mod. Y lo vas a ver el miércoles. Y si logro descifrar lo de los mapas, lo vas a ver el viernes, ¿ok? Y eso sería todo. Cualquier cosa en los comentarios, cualquier duda, sugerencia de mods también en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amiguitos. Te quiero mucho. Adiós.